Unsain Grupo les ofrece este espacio. Lorca Salud, líderes en movilidad. Ya puede volver a todos los rincones de su casa gracias a nuestra silla salvaescalera. Por nuestra financiación, garantía, servicio de montaje y postventa inmediato. Lorca Salud, exposición permanente en el centro de Pamplona. Llame al 609-371-990 y solicite su presupuesto sin compromiso. Lorca Salud, su calidad de vida en buenas manos. Nuestro invitado es Aurelio Arteta, catedrático de Filosofía Moral y Política. Ha hablado mucho de política, de nacionalismos, de la vida, de la vejez y le tenemos que preguntar su análisis acerca de la situación política actual, aunque realmente el señor Arteta viene a visitarnos con su nuevo libro que habla de la vejez, una mirada, podríamos decir, optimista de la vejez. Aurelio Arteta, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Hablamos primero de política, señor Arteta. Bueno, no venía eso, pero improvisaré lo que haga falta. ¿Cuál es su radiografía actual con esa moción de censura, con Pedro Sánchez al frente del gobierno, con los nuevos ministros, ministro de Ciencia, por ejemplo, el señor Pedro Duque, astronauta? ¿Cuál es la impresión que tiene de la salida de Mariano Rajoy, y de qué puede suponer para Navarra este cambio de rumbo político? Pues para Navarra no he hecho ni preguntármelo, porque me temo mucho que, claro, que en la misma medida en que esto pueda redundar en algún beneficio, en alguna, cercanía al nacionalismo, aunque solo fuera por obligación, me temo que al partido, por ejemplo, a Grabovai, a Bildu, etcétera, le va a ser conveniente. Para mí, absolutamente inconveniente. Y en cuanto a España, pues yo lo que más me temo es efectivamente lo que se dice, no voy a afirmar, a decir nada nuevo, es que efectivamente parece cualquier cosa puede ser una ganancia respecto a lo anterior, a mi juicio, un desastroso gobierno, no solo por la corrupción, sino por sus ideas centrales y tal, pero lo cierto es que efectivamente, si el señor Sánchez sabe hacer el encaje de bolillos, yo le aplaudiré, pero me parece realmente milagroso que pudiera hacer un encaje de bolillos y pueda favorecer, en definitiva, un gobierno socialista con semejantes mimbres, ¿no? ¿Y el voto del PNV, que ha sido determinante? Vergonzoso, como casi todos los del PNV, es decir, que van solamente a su puro beneficio. Tajante. Eso es evidente, además del PNV. Cualquier historiador reciente lo diría y la diferencia sería que pondría encima de esa afirmación o subyaciendo a esa afirmación infinidad de datos que lo confirman. El sistema del cupo, etcétera, etcétera, como el de Navarra Foral, por cierto, es absolutamente injusto para el resto de España. Bueno, precisamente hablábamos hace unos minutos con los representantes parlamentarios de la actual ministra, que en su día puso en tela de juicio el convenio económico y el concierto cupo vasco. No hace falta ser ministra, incluso una persona que no entiende demasiado estas cosas le parece absolutamente escandaloso. O sea, no se puede decir que somos iguales ante la ley a continuación de disposición transitoria no sé qué, o tal. Decir lo contrario, es decir, si nos sobrase, si sobrase a la distribución española, a la normalidad de la gente, sobrasen dinero y las necesidades estuvieran medianamente cubiertas, bueno, a lo mejor se podría transigir con ciertas desigualdades, pero lo de País Vasco y Navarra es absolutamente, repito, escandaloso. ¿Considera que somos privilegiados? No lo digo yo, lo dicen gente mucho más seria que yo. Pero bueno, usted sabe mucho de política y de moral, señor Arteta. No. ¿Le parece que hablemos de, a fin de cuentas, Perfecto. España es un país para viejos? Probablemente sí, probablemente es más para viejos que otros lugares, pero esa no es la cuestión que más me importa. Quiero decir que a lo mejor la seguridad social puede ser, los salarios y los desempleos y tal pueden estar peor pagados, peor cubiertos que en otras comunidades europeas que todos podemos reconocer como muy atractivas desde ese punto de vista, pero desde ese otro punto de vista mucho más estrictamente afectivo, es decir, donde todavía subsisten comunidades en las que el otro cuenta, sea quien sea, me parece que probablemente en España esté mejor la vejez, probablemente. Sí. ¿Pero qué es ser viejo, señor Arteta? Porque hay personas que con 40 años o con 30 incluso ya parecen viejos. Incluso antes. Incluso antes. Sí, y hay personas que con más de 70 sí. pues nunca parecen viejos y son jóvenes. ¿Qué pasa?
¿Cómo vivimos la vida para tener una percepción tan diferente, ¿no? 70 años y joven, 30 años y no tan joven o viejo. Ese de 70 años y joven es porque tiene todavía proyectos que cumplir, no acepta morirse, digámoslo así. Es decir, no pierde las ilusiones ni las expectativas, sencillamente tiene una pasión que tira de él, ¿no? Y por la mañana al levantarse uno tiene cosas que hacer, o porque otros dependen de él, por cierto, o bien porque aunque esté solo, no digo, vamos, los suyos estén bien cuidados, tiene cosas que hacer. Yo, de momento, aunque me doy cuenta de que he entrado en otra etapa diferente, no, de verdad, me di cuenta de la jubilación, que ahí pasaba algo, y tal, no estoy físicamente mucho peor, ni bastante peor siquiera que lo que estaba entonces. Sin embargo, sí, efectivamente me despierto y todos los días tengo cosas que hacer. ¿Se disimula la vejez demasiado? Le gusta a la vejez disimularlo, lo necesita, precisamente al viejo común que somos a los de determinada edad. Y es que efectivamente es entonces cuando, digamos, se transparenta más nuestra dependencia, nuestra decrepitud, y más cuando pasan más años todavía, entonces efectivamente tiende a disimularse. Me hacía con esa pregunta, como suele decir, ¿sí? Sencillamente porque también era una de las cosas que yo subrayo en este pequeño esquema que me había hecho aquí, y es que efectivamente, bueno, fíjate que la cantidad de eufemismos y de expresiones más o menos complacientes y tal que tenemos para con los viejos. No es una persona de edad, todos somos una persona de edad, el más niño, es una persona de cierta edad. O claro, para usted no pasan los años por usted, ¿no? Que eso también lo decimos no pasan los años. Entonces hay que contar, me parece que hay que contestar. Se me ocurrió cuando estaba escribiendo precisamente eso, se me ocurrió, no, efectivamente, no pasan los años. En mí se quedan. Entonces, todos no nos hacemos viejos a la misma edad, está claro. No, pero es evidente que hay una edad en la que ya no se puede ni disimular tanto ni nada, ¿no? Las arrugas hasta las ilusiones. Pero efectivamente, como has dicho al principio, uno puede ser joven de 20 años porque no se siente con ilusión para hacer casi nada, no tiene la fuerza, la potencia de tener proyectos, y los otros, y espero incluirme yo entre ellos, efectivamente tenemos todavía cosas que hacer. Al final nos va a llegar a todos. La muerte, al final tendremos unos cuantos momentos de fuertes tentaciones, de fuertes depresiones, llamémoslos así. Pero bueno, como suele decirse, es lo que hay. No voy a decir esta cosa, es lo que hay. Eso es lo que realmente, eso es lo que es el hombre. Sí. ¿Es la etapa en la que necesitamos más amigos? ¿Necesitamos nuevas o más amistades? Pues yo creo que necesitamos, desde luego, de mucha amistad. Entonces, no sé si de más, pero en cualquier caso, de más seria, de más profunda. Entonces, formamos una comunidad que no nos ocultamos, que la próxima etapa puede ser la definitiva, ¿no? Por tanto, en ese sentido, efectivamente, somos más dependientes de los afectos de los demás, de los buenos afectos de los demás. ¿Y cómo mira usted a la inmortalidad, ¿no? Recordamos, por ejemplo, al profesor Cordeiro, ¿no? Que visitaba España no hace demasiado tiempo y hablaba precisamente de que en 20 años vamos a ser inmortales, ¿no? Silicon Valley desvelaba de alguna manera así nuestro futuro. Ante una situación de inmortalidad, ¿cómo lo ve, señor Arteta? Pues que a lo mejor el señor Cordeiro llega a eso, ¿no? A mí, francamente, yo no apostaría por tal cosa, ni por encontrarme después con el señor Cordeiro ni con nadie. Pues no lo creo. No creo que lleguemos a esa inmortalidad. Sí que parece una cosa relativamente accesible, según dicen los científicos de este asunto, que efectivamente conquistaremos edades bastante más amplias. De momento, si más amplio significa 100 años, pues parece que estamos ya relativamente en esa frontera. Y que podemos, de acuerdo, pero yo de momento no sé si, a no ser que nos enchufen a una máquina y podamos estar dentro de una cámara acorazada y dándonos pues a lo mejor efectivamente. Ahora, yo creo que ser inmortal con esas condiciones francamente no aceptaríamos. Yo creo que el hombre está, digamos, iba a decir programado. Es decir, que el ser humano tiene unas limitaciones, digamos, absolutamente necesarias, que vienen con él, serán ampliables hasta ciertos puntos, pero si no, no. Yo creo que no. Una vida plena, ¿es eso a lo que aspiramos todos? Esto es lo más, eso sí, me parece serio. Una vida plena, ¿qué es una vida plena? Desde luego, vamos, desarrollar, cultivar,
empujar todo aquello que efectivamente podemos ser. No jugamos demasiado con la posibilidad, creemos que tenemos las cosas marcadas, no es verdad. O sea, tenemos las cosas marcadas, pero con unos límites bastante más amplios de los que a veces nos ponemos a nosotros mismos. Y creo que efectivamente podemos ser mucho más. Y yo creo además que el deber del ser humano en último término se limita a esto, fundamentalmente, a ser más. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte? ¿Por qué queremos obviar ese tema, no queremos traerlo al debate? Porque es el mayor temor que tenemos, fundamentalmente, ¿no? Y porque el hombre es un ser, otra forma un poco más filosófica de decirlo sería, el hombre es un ser deseante principalmente. Yo creo que no solo ser racional, sino que es fundamentalmente un ser deseante. También, y el deseo no tiene límite, el deseo no tiene límite. Es decir, he metido 5 goles, quiero 10, tengo tanto dinero, quiero el doble, todo es más, ¿no? Pero no es que el hombre sea malo por querer ser más, es que eso va en nuestra condición. Somos necesariamente seres siempre deficientes porque el deseo nunca se cumple. Me voy a quedar con una frase, pensar para morir un poco menos, que es una forma de vivir un poco más. Sí, así creo. Efectivamente, esa primera parte de la frase, la segunda es mía en todo caso, pero la primera parte es de un literato, pero no me acuerdo en este momento quién es, yo creo que era un sudamericano seguro, pero porque yo lo leí en una confesión que hizo la mujer que estaba con él, a quien se lo oyó. Y es que, efectivamente, ¿por qué seguimos escribiendo? Pues para morir un poco menos, contestaba él. ¿Por qué seguimos otros leyendo, estudiando, queriendo ser más y tal? Para morir un poco menos. Efectivamente, sabemos que vamos a morir, pero el morir un poco menos significaría decir, vamos a ver si podemos, digamos, que la muerte nos llegue más tarde, pero no solamente eso, sino que la muerte nos coja con un proyecto muy ya realizado o en parte realizado, ¿no? Recuerdo ahora mismo una película, Arrugas, que me llamó bastante la atención, dirigida por Roca, y decía, bueno, que hay que sacar a las personas mayores de sus casas, desarraigarlas y llevarlas, pues, ¿por qué? ¿No? Se planteaba llevarlas a una especie de gueto, ¿no? Era crítico, por ejemplo, con las residencias de personas mayores o de ancianos. Cuando uno Pero a veces es inevitable, ¿no? Claro. Cuando uno visita una residencia geriátrica, como dices, efectivamente es un golpe, es un espectáculo ciertamente en muchas situaciones tristes y tal. Pero como dices, bueno, ¿y qué se puede hacer frente a eso? Frente a las personas solitarias, ¿no? En buena medida, yo creo que la extensión de la vejez, la prolongación de la vejez a la que antes aludíamos, efectivamente puede ser una respuesta, porque entonces vamos a ser muchos los viejos que a lo mejor estamos en un estado de salud todavía suficiente como para atender a otros, ¿no? Necesitados. En este caso, necesitados de una ayuda por ser unos viejos que a lo mejor han tenido peor suerte que nosotros, ¿no? Y están en esa dependencia. Puede haber más gente dispuesta como voluntarios, quiero decir. El voluntariado va a aumentar. Uno de los efectos que se espera de la prolongación de la longevidad es justamente este, el que va a haber más gente dispuesta, bajo ningún compromiso profesional ni de ningún tipo, a ayudar al otro. Solo eso ya es positivo, ¿no? Y ayudar al otro viejo, es decir, uno de los necesitados, además de los pobres, además de los deficientes, además de los lo que sea, parados, no sé qué, vamos a ser los viejos. Es que la vejez dura más que la juventud, ¿no? Incluso puede llegar a durar bastante más que la juventud, ciertamente. Pero también se puede decir al revés, ¿eh? También se puede decir que la juventud, hasta que llega la vejez, es decir, va a ser relativamente parecida en las condiciones. El otro día leía algo desde este punto de vista más, digamos, sociológico que que estás planteando, y es que efectivamente podemos vivir durante mucho tiempo, durante bastante tiempo, durante más tiempo que hasta ahora, en una juventud repetida, digamos, ¿no? Distintas etapas de la juventud, si quieres, digamos, o distintas etapas de la madurez. Tardaremos más en llegar a ser viejos y en ese sentido puede haber una prolongación de la misma juventud y de la misma madurez. Pues consumiendo etapas estamos. Aurelio Arteta, a fin de cuentas, hoy la vejez a examen. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Gracias y muy buenas noches. Gracias. Hasta aquí llegamos con este examen a la vida, en definitiva, con ayuda del catedrático de Filosofía Moral y Política, Aurelio Arteta. Lorca Salud, líderes en movilidad. Ya puede volver a todos los rincones de su casa gracias a nuestra silla salvaescalera. Por nuestra financiación, garantía, servicio de montaje y postventa inmediato. Lorca Salud, exposición permanente en el centro de Pamplona. Llame al 609-371-990 y solicite su presupuesto sin compromiso. Lorca Salud, su calidad de vida en buenas manos.
Bueno, pues sin miedo a llegar a ser viejos es una de las reflexiones con las que nos quedamos hoy en este final del programa, que como saben siempre lleva una frase en la despedida. Gracias por su confianza, volveremos mañana con nuevas historias a partir de las 9:30 de la noche aquí en La Muga. Hasta pronto. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.